Bueno, entonces damos comienzo. Primero, hola a todos. Hoy me dieron una tarea que creía fácil, pero cuando pasó un poco el tiempo me di cuenta por quien tenemos profundo respeto como es Eduardo, no es tan sencillo. Y dado todos los antecedentes de Eduardo, menos. Así que yo lo que solamente quería decir el gran gusto y el enorme honor que realmente es presentar a Eduardo, un profesional, un médico que conozco de hace tantos años y en general también compartiendo algunos sueños juntos. Por lo que me parece que a quien debemos escucharlo es a él, pero antes quería leerles de alguna manera su currículum para alguna gente que no tiene la referencia de todo lo hecho por Eduardo. Eduardo, el profesor Eduardo López, se graduó de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y hizo la residencia de pediatría en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, institución. Realizó la subespecialidad de infectología pediátrica en la Universidad de Texas, en Houston, siendo nombrado jefe de pediatría en el Hospital de Niños en el año 1991. Fue nombrado investigador principal en el 2019 del Sistema de Investigación en Salud del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Fue miembro fundador de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y presidente desde el 2008 al 2016. Ha recibido 20 premios de distintas sociedades científicas y académicas, entre ellos el Premio de la Academia Nacional de Medicina de Argentina, el Premio Sívori de la Facultad de Medicina de la UBA, el Premio Capurro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Fue distinguido con el Premio a la Excelencia y Trayectoria en Investigación por el Ministerio de Salud de Buenos Aires. La Universidad Nacional de la República del Uruguay lo designó profesor honorario. Ha publicado más de 120 trabajos científicos y presentaciones en congresos en el área de pediatría, infectología pediátrica y vacunas. Es editor y autor de 7 libros sobre estas 3 especialidades. Actualmente es profesor de pediatría y vacunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, de la Ciudad de Buenos Aires. Es director del programa de infectología pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que tiene sede en el Hospital de Niños, y es jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. En la actualidad forma parte del Comité de Expertos del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la CABA sobre la pandemia del COVID-19. Y por si eso fuera poco, nosotros tenemos el enorme gusto, ya que tiene tiempo como para esto también, es secretario de Asuntos Institucionales de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal, compañero de la Junta Ejecutiva de la FEMECA. Así que más presentación me parece que del doctor Eduardo López no es necesario y creo que debemos prestar atención porque creo que debe ser uno de los hombres que más sabe del tema COVID en la República Argentina. Así que Eduardo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Héctor por tus palabras. Bueno, yo voy a desarrollar este tema con un criterio coloquial, dándole las cosas más importantes que ustedes tendrían que conocer sobre básicamente el estado actual de la vacuna de COVID, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Esto va a ponerse en sociedad, fíjense ustedes, tenemos 77 millones de casos de COVID en alrededor de 11 meses. Y tenemos 1.712.000 muertes al cabo de un año. Fíjense ustedes que es alrededor de 120.000 muertes por mes.
En Argentina tenemos 1.547.000 casos, tenemos de muertes 41.000, casi 42.000, y hay recuperados 1.374.000. La curva de casos en Argentina, que yo no la puse para no alargarlo, es una curva de casos que la media móvil cada 7 días aumentó del 10 de diciembre al 21 de diciembre, aumentó un 20% el número de casos. Se mide en media móvil para evitar los saltos de un día para otro y absorber los sábados, domingo y feriado, que siempre se hacen menos test. Y el otro punto que es muy importante, la proporción de test que se hace y los casos en Argentina hoy siguen estando por encima de 10. Estamos en un 24% aproximadamente, lo que revela claramente que nosotros no estamos controlando el virus circulando en la comunidad, porque ustedes saben que la OMS dice que cuando uno tiene un índice de positividad entre testeos y positivos debajo de 10, es cuando uno empieza a controlar la pandemia. Dicho esto, para que ustedes sepan que es una enfermedad que algunos han interpretado que con la llegada del verano y un poco la flexibilización de algunas medidas, la enfermedad se iba a ir solo por su cuenta, y yo siempre les recuerdo que el aire libre habitualmente no inmuniza. Yendo un poco al desarrollo de una vacuna, esto es un desarrollo típico de una vacuna que toma normalmente alrededor de 10 años, entre 8 a 10 años, para terminar la fase 3 y poder ser liberado al mercado mundial. Digamos, y en general, el proceso regulatorio de revisión toma habitualmente 1 a 2 años. Para que ustedes tengan una idea, la vacuna, creo que las 2 vacunas que más rápido se aprobaron en todo este trayecto fue la vacuna de sarampión y la vacuna de papera, que tardaron 4 y 6 años respectivamente. Y probablemente la mejor estudiado antes que la sarampión fue la vacuna de paperas, que como ustedes saben, el que la desarrolló y la describió, aisló la cepa en su hija cuando tuvo papera y le sacó un hisopado de Fauci y estudió este virus. Y de ahí desarrolló las paperas, la vacuna de paperas. Sin embargo, la vacuna de COVID, que hay más de 100 proyectos de desarrollo de vacunas para el SARS-CoV-2, hay 9 que completaron la fase 1 y 2 y están en desarrollo terminada la fase 3. Pero todo el desarrollo, y esto es inverosímil, tardó entre 6 y 9 meses. Comparado con los 6 años de papera, que es la más corta, para que ustedes tengan una idea, la vacuna de varicela tardó 14 años de entrada al mercado. Porque siempre se tuvo la duda, si uno vacunado con vacuna de varicela, podíamos generar, diríamos, acantonado, el virus atenuado y aumentar la incidencia de herpes zóster en la adultez, cosa que no ocurrió. Ahora bien, el otro dato interesante es cómo definió la OMS, diríamos, qué vacuna uno quisiera para el COVID-19. Primero, que sea útil para todas las edades, pero especialmente mínimamente para adultos, incluidos los adultos mayores, que acá está puesta como ancianos. Segundo, que no tenga contraindicación y que se puede usar en inmunodeprimidos, posiblemente, con un beneficio versus riesgo, que la seguridad y reactogenicidad esté mucho a favor, que la vacuna es mucho más seguro que reactogénica. Y miren ustedes, con un mínimo de eficacia del 50%, diríamos, para la estimación del objetivo puntual, diríamos, y óptimamente con una eficacia de un 70%. Y después se plantea una dosis única y protección, fíjense ustedes, mínimo 6 meses, idealmente un año, al menos un año con un mínimo de 6 meses, que si esto nosotros lo hubiéramos planteado para cualquier vacuna de hace 5 o 6 años atrás, diría, estamos locos porque nadie aprueba una vacuna que tenga solamente 6 meses de inmunidad. Y por otro lado, aumentar la capacidad de producción a un costo por dosis que permita su uso amplio, incluyendo países periféricos. Esta parte generalmente está aplazada
en todos los proyectos de vacuna, incluyendo las vacunas COVID. Ustedes saben que las vacunas al principio son muy caras y luego se van bajando en la medida que va aumentando el número de dosis. Y la FDA, fíjense ustedes, ¿cómo analiza las fases? Saben que los estudios clínicos tienen una fase 1, que es la fase básicamente de seguridad, que son voluntarios humanos, todos sanos, y habitualmente son adultos. Entonces se pide que la fase 1 no sea entre 10 y 100 participantes enrolados, digamos, no mayores de 60, y los mayores de 55 años se enrolaría luego de ver los datos en individuos más jóvenes. O sea, es un número para una fase 1 muy pequeño. Con 10 ya prácticamente la FDA aceptó esto. La fase 2 quería entre 100 y 500, 700, 800, que son voluntarios humanos también, sanos, pero para ver ya la inmunogenicidad y seguridad, y ahí también se pueden comparar distintas dosis de vacuna y se puede comparar distintas edades. Pero en esta fase, la FDA pidió no enrolar adultos mayores y no enrolar personal de salud porque estaba expuesto al riesgo y no se sabía cuán eficaz o cuán útil podía ser las vacunas en esta fase. Y pide dos cosas: valorar inmunidad humoral e inmunidad celular, que básicamente son anticuerpos neutralizantes la primera y respuesta a TH1 y TH2, o sea, linfocitos T activados en la fase para inmunidad celular. Y la fase tardía, ahí se pone un poco más exigente. Miles de voluntarios, habla de 20 a 30, 40.000, para eficacia y seguridad, comparado con placebo, y siempre lo quisieron comparar 1 a 1, con el objetivo primario, que es la estimación primaria que ustedes vieron de la OMS, de prevenir la enfermedad COVID-19. Esto es el planteo que planteó la FDA para el desarrollo. Y además dice la FDA, 4 datos interesantes. Acá sí hay que incluir adultos mayores e individuos con comorbilidades. Y además dice, es conveniente incluir personal, pacientes de riesgo de adquirir COVID como el personal de salud. Lo establece claramente. Y les quiero aclarar que este documento estaba hecho antes que se desarrollaran las vacunas de COVID. Tiene 76 páginas. Y después dice, no excluir a aquel individuo que tuvo COVID. Y diversas etnias, especialmente población vulnerable, estudio de mujeres de edad fértil y participantes pediátricos más tardíamente. Bueno, las vacunas de COVID, diríamos, desde el punto de vista inmunológico, para que den protección, requieren inexorablemente dos cosas: la activación de linfocitos T, CD4 y CD8 y anticuerpos neutralizantes. Y a su vez, que estos anticuerpos estén dirigidos hacia la proteína S o frente a aquellas partes de dominio que se unen al receptor. Que ustedes saben que la proteína S presenta dos subunidades. La S1, que es la parte del dominio que se pega al receptor, que es la enzima convertidora de la angiotensina, que está presente en el organismo en muchos lugares como receptor. Está en el cerebro, está en el páncreas, está en el tubo gastrodigestivo y está de la nariz hasta el tracto respiratorio inferior, este receptor está presente. Y ya que está, ¿por qué los chicos se enferman menos que los adultos? Probablemente la causa más importante sea que este receptor de la enzima convertida de angiotensina 2, el AC2, no está desarrollado en los primeros años de la vida y recién alcanza su máximo desarrollo, su máxima expresión después de los 18 años. Y la porción S2 es la que mediatiza la función viral y la membrana celular para apretar la célula. Los virus ARN, como es este, requieren dos porciones. Uno primero es adherirse a un receptor. Si el organismo no tuviera receptores, el virus no podría vivir porque tiene que tener su replicación intracelular. Y segundo,
tienen que tener algo que le permite fusionarse y pasar con la membrana celular al interior de la célula. Este es el mecanismo del COVID-19. Por lo tanto, es clave formar anticuerpos neutralizantes contra la fracción S1, que es el dominio del receptor, o contra la fracción subunidad 2 o con ambas. A su vez, tenemos que tener activados los linfocitos CD4, que son responsables de inmunidad celular y estimulan la célula B para la producción de anticuerpos neutralizantes. Y estos CD4 son claves, los linfocitos T, son claves para la memoria inmunológica. Si la vacuna no estimula los linfocitos T, queda a merced de cuánto tiempo es la cinética de anticuerpos circulante para proteger o no proteger. Pero a su vez, la vacuna tiene que activar los famosos linfocitos TD8, que son los linfocitos citotóxicos o células killer, que son los encargados de erizar las células infectadas por el virus, que son clave en la inmunidad en la fase aguda. Usted mire qué interesante el organismo, ¿no? El organismo, generalmente las células que tiene el virus, termina muriendo habitualmente por apoptosis, pero el organismo se encarga de producir los CD8, que se llaman también natural killer, de tal manera que van ahí a las células infectadas, las lisa para que el virus no pueda pasar a otra célula, ¿no? Y entonces esto es muy claro cuando el virus penetra en el organismo antes de que se produzcan los anticuerpos, que los anticuerpos neutralizantes, ya les digo que en el COVID-19 no se producen antes del día 10. El otro tema que es famoso, para ir entrando en la vacuna, pero es para que entiendan un poco ustedes el tema es cuando el individuo produce anticuerpos, cuando está asintomático, cuando tiene un cuadro leve, cuando tiene un cuadro grave. Y miren ustedes, acá tienen, los anticuerpos se miden de dos maneras. El ELISA, que es un método que no garantiza que usted dose todos los anticuerpos neutralizantes, y la otra, por técnica de laboratorio, son los anticuerpos neutralizantes. Acá tienen los sanos, por la otra metodología, que no fabrican anticuerpos, como ustedes ven. Y controles de otra enfermedad de prima hermana, como es el MERS, tampoco fabrica anticuerpos. Sin embargo, los asintomáticos, fíjense ustedes, que sí fabrican anticuerpos, tanto por técnica de ELISA como por anticuerpos neutralizantes. Pero los individuos más graves fabrican más altos títulos de anticuerpos, como ustedes lo ven acá, ¿no? Estos son los leves a moderados y estos son los más graves, ¿eh? Y fíjense ustedes, lo mismo pasa con el anticuerpo neutralizante. Entonces, lo primero que aprendemos es que el asintomático puede producir anticuerpos, pero de menor cantidad que los que tienen cuadros leves, moderados o graves. Y esto es importante para que ustedes interpreten, diríamos, cómo es la capacidad de producir anticuerpos. O sea, el mayor estímulo de mayor gravedad hace que el organismo produzca mayor cantidad de anticuerpos. Voy a hablar solamente de la fase 3, voy a interpretar algunos casos de la fase 2. Hay varias vacunas que han dado resultados de eficacia por encima del 90% y baja incidencia de efectos adversos. Todas las presentaciones de estos resultados inicialmente fueron comunicados oficiales de las compañías productoras, lo que los americanos llaman press release, comunicados de prensa. ¿Está bien? Pero una vez que hicieron esta presentación, la mayoría de los laboratorios liberaron y publicaron en revistas de primer nivel, Pfizer en New England Journal of Medicine, Moderna en New England Journal of Medicine y AstraZeneca en Lancet, los resultados de estos análisis sintéticos. O sea, lo que hizo los laboratorios, para que ustedes entiendan lo que ustedes leen y escuchan, es que la total de la población que enrolaron, hicieron por el comité independiente un corte, según los estudios, a los 15.000, a los 20.000 o a los 11.000 participantes, y sobre esos datos analizaron la eficacia y los efectos adversos. Y hay varias publicaciones científicas en fase 3 en varias vacunas, pero faltan al 2012, que es cuando preparé
la charla, dato de la vacuna de Sputnik V, de las vacunas chinas y de una vacuna italiana que en realidad está en una fase 2. Las vacunas chinas están desarrollándose, algunas en fase 3, y hay una de ellas que terminó la fase 3 con los estudios hechos en Brasil, y es la vacuna que luego vamos a ver, que es la que va a usar el Estado de San Pablo para vacunar a su población. Recuerden, el Estado de San Pablo tiene la misma población casi de Argentina, 44 millones de habitantes con el Gran San Pablo. Vamos a hablar primero de la vacuna de Pfizer, ¿no? Y le voy a mostrar primero la fase 1 y 2. Fíjese cuánto voluntario puso Pfizer, 45 voluntarios humanos, para que vean ustedes cómo se aceleró. Pero la metodología de Pfizer es muy interesante. Fíjense ustedes, acá tienen en la P, que son estos, son placebo. Le dieron placebo, y acá tenemos la vacuna de 10 microgramos, la vacuna de 30 y la vacuna de 100. Y si ustedes analizan, perdón, discúlpenme, si ustedes analizan, digamos, cuando ustedes toman 10, los títulos son mucho más bajos, fíjense ustedes, que cuando toman 30, ¿no? O cuando toman 100, como ustedes ven acá. Y esto es, acá pasa lo mismo, al día 21 o 28, los títulos son infinitamente superiores con 30, fíjense ustedes, que con 10, como ustedes ven, ¿no? Y acá tienen los títulos bien marcados, con títulos al día 21 o 28, como son los títulos mucho mayores con 30. Y con 100 son similares. Y usted me dice, López, ¿dónde están los sueros de convalecientes? Porque como nadie sabe cuál es el título protector, todo el mundo lo comparó con suero de convaleciente. En negro están los sueros de convaleciente. Como ustedes ven, los títulos con 30 o con 100 son similares. Por lo tanto, lo que utilizó, diríamos, para vacunar los estudios de fase 3, Pfizer, fue la de 30 microgramos, porque tiene títulos superiores, miren ustedes, al plasma de convaleciente, por medio de IgG medido por técnica de ELISA para el binding al receptor. Y a su vez, cuando uno mide en anticuerpos neutralizantes, fíjense ustedes qué interesante, la de 30 microgramos tiene títulos de anticuerpos mayores, por ejemplo, a 10 a la tercera, mayores que los sueros de convaleciente y aún mayores con los títulos de 100. La verdad es que si uno da mucha dosis, parecería que hubiera un bloqueo inmunológico con una menor respuesta de anticuerpos, tanto para 30 como para 100. Por lo tanto, esta dosis, 30, es la que ustedes conocen, diríamos que está vacunando Pfizer a nivel mundial. En la fase 3, enroló 43.538 pacientes, de los cuales analizaron, con dosis de 30 microgramos, de los cuales analizaron y presentaron en sociedad y publicaron, diríamos, 37.706, en el cual encontraron 170 casos de COVID-19. ¿Por qué anoto esto, López? ¿Por qué anota esto? Porque ya la OMS pide que tengamos en total por lo menos un número de 100 individuos con COVID para evitar el bias de los análisis estadísticos. Y Pfizer encontró, cuando enroló 37.000, 170 casos, 102 en el grupo placebo versus 8 en el grupo vacunado, 9 casos graves en el grupo placebo y 1 caso grave en el grupo vacunado. Entonces, por un lado, la eficacia global es de 95%. Hay un subgrupo, creo que se ahorró de 2.000 y pico, individuos de mayores de 65 años, que la eficacia fue de un 94%. Pero la otra lectura que hay que hacer es esta. 9 casos graves versus 1 caso grave, que es, si vos te vacunaste y agarrás un COVID, lo más probable es que hagas un COVID leve. ¿Está claro? Pero que igual fabriques anticuerpos. Los efectos adversos grado 3 son los efectos adversos que realmente importan.
fatiga importante, fiebre, artralgias, mialgias, etcétera, cefaleas. Lo hicieron en 8.000 participantes y los efectos adversos más importantes en este análisis de 37.000, 3,8 y cefalea 2%. Y los adultos mayores, paradójicamente, tuvieron menos efectos adversos. Este es el trabajo publicado, hecho de los cuales 5.000 y pico de estos voluntarios fueron hechos en Argentina. Fue el país que individualmente más enroló por un solo centro. El que más enroló fue Estados Unidos, 14.000, pero multicentros. Y ese que está publicado hace 3 semanas o 2 semanas en New England Journal of Medicine. Y acá hay un dato que para que ustedes vean con más claridad, que a mí me interesaba. Esto es, la vacuna de 30 microgramos, que enroló 18.000, placebo 18.000, vacuna de eficacia, y mayores de 65 años, la eficacia fue de 94%, enrolando 3.848. Y tiene un subgrupo más pequeño, para los veteranos de la guerra de Crimea, por ejemplo, que tienen 774, es un número chico, pero 185 placebo y tuvo una eficacia del 100%. Quiere decir, para la población más vulnerable, porque los adultos mayores de 60 años son adultos que habitualmente tienen más comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar, algún estén colocado, etcétera, etcétera, u obesidad. Acuérdense que para Argentina los 3 factores mayores de riesgo fueron diabetes, hipertensión, obesidad, hipertensión y diabetes, y a veces también estaba el combo. Entonces, este panorama lo que uno le dice es, puedo usar esta vacuna en el adulto mayor porque tengo datos y realmente la vacuna es eficaz. Vamos a la vacuna de Moderna. La vacuna de Moderna utiliza 100 microgramos, pero la vacuna de Moderna, a diferencia de la de Pfizer, que usó 30, y es un fagosoma lipídico el que la envuelve, aquí hicieron una estructura diferente. ¿Qué diferencia hay? Si bien usa una dosis mayor, tiene una enorme ventaja que se almacena a menos 20 grados, mientras la de Pfizer requiere menos 70. Y esto logísticamente no es un tema menor. Estudiaron 30.000 individuos, 7.000 mayores de 65 años y 5.000 con comorbilidades. La eficacia global fue 94%, fíjense ustedes. Hubo 95 casos en el grupo placebo y 5 casos en el grupo vacunado. Como ustedes ven, llegaron a los 100 que pide la OMS y FDA. ¿Está bien? Váyanme siguiendo, después van a ver a dónde quiero llegar. 11 graves, todo en el grupo placebo. Efectos adversos 2% y todos igual. Fatiga, mialgia. Acá hubo un poco más de artralgia que la de Pfizer y cefaleas. Y la eficacia en los adultos mayores fue prácticamente similar. Que sí que las 2 vacunas que utilizaron mRNA mensajero son vacunas de muy alta eficacia, diríamos, que prácticamente previenen la enfermedad grave, ¿no? Y que los efectos adversos, y que además lo usaron en individuos mayores de 60 años, tanto la de Pfizer como esta, inclusive con comorbilidades. Y acá tienen ustedes, fíjense ustedes, es muy interesante esto, estos son anticuerpos de ELISA, utilizando 25 microgramos y 100 microgramos la fase 1, y vieron que la fase 1, al día 15, usar 100 tenía títulos mucho mayores, 86 contra 32, y al día 36, fíjense, doblaba en títulos a la vacuna de 25 microgramos, ¿no? Y esto es muy importante, para que ustedes comparen, el suelo convaleciente tuvo título de 142, fíjense ustedes, mucho más bajos que los títulos luego de 2 dosis. Porque acuérdense que al día 28 se da una nueva dosis. Esta es la primera dosis y esta es la segunda dosis. Ustedes ven
que luego de la segunda dosis los títulos son el doble o 4 veces o 7 veces el doble que el suero de convaleciente. El trabajo publicado por Jackson. Esta es una sólida vacuna también, bastante importante. Y acá tienen la vacuna de Moderna, acá tienen los sueros de convaleciente, acá tienen la dosis de 100 microgramos, la dosis de 25 no la usan y de 250 da muchos efectos adversos. Y miren, si ustedes ven la dosis de 100 microgramos tiene títulos superiores por medio de anticuerpos neutralizantes que los sueros de convaleciente. Ergo, tiene buenos anticuerpos neutralizantes. Después vamos a la vacuna de Sputnik V. La vacuna de Sputnik V es una vacuna vectorial de adenovirus humano, con dos características. El primer componente, la primera dosis, lo hace con el adenovirus 26. Y la segunda dosis, a los 21 días, lo hace con el adenovirus 5. ¿Qué significa esto? Adenovirus 26 y 5 son adenovirus humanos. El 5 es un virus que produce enfermedad respiratoria alta relativamente común. ¿Está bien? Relativamente común. Y ustedes ven, acá está esta parte, al día 14, esto es anticuerpo solamente del primer componente, de A26. Cuando usted al día 21 le dan el 5, mire cómo los anticuerpos trepan mucho más. Estos son anticuerpos medidos por ELISA contra el dominio del receptor, donde se une, demostrando que si usted usa distintos adenovirus, parecería que tuvieran efectos sinérgicos. Pero los rusos no la hacen fácil. Los rusos tienen dos presentaciones de la vacuna. Esta, el A26, viene a menos 20 grados, pero tiene un componente preparado liofilizado. Los títulos son bastante parecidos, como ustedes ven, y bastante parecidos, por no decir más altos, que el plasma de convaleciente. Fíjense ustedes que el plasma de convaleciente, la media está acá, y miren ustedes dónde está el plasma de convaleciente, cuyos títulos son 4 veces más, 800 a 3200. Quiere decir que tiene buenos títulos en este tema. Pero utilizaron 76 voluntarios, por ahora sanos, y la crítica fue que se olvidaron de incorporar mujeres, ¿está bien? Y segundo, que el tiempo de evolución para analizar los datos de inmunogenicidad fueron solo de 42 días y algunos piden por lo menos 60 días. Y acá tiene usted los anticuerpos neutralizantes, exactamente igual, ¿no? Miren ustedes la media geométrica de anticuerpos neutralizantes para plasma de convaleciente y miren ustedes la media geométrica aquí o aquí, utilizando la forma de menos 20 o la fórmula liofilizada al día 42. Quiere decir que es una vacuna que tiene buena respuesta inmunogénica en este aspecto. Entonces vamos a la fase 3. El Sputnik V hasta hoy no tiene publicado la fase 3 y lo que yo les voy a hablar ahora es el releasing de algunos datos que tienen ellos. Ellos hicieron 3 comunicados de prensa, el 1, el 2 y el 3. Les aclaro, si ustedes no miran, que la fase 2 está publicado en el Lancet 2020 por David Logunov, que es uno de los investigadores principales. Entonces, enrolaron 4.000 análisis al séptimo y a la segunda dosis, 18.000, 2 dosis con 21 días de intervalo, y dijeron en la primera información que tenía 95% de eficacia a los 45 días de la primera dosis. Todos ya habían recibido 2 dosis porque se da la segunda dosis. Y la eficacia de 91% a los 28 días de la primera dosis. Pero el primer problema es que acá no tienen 100 casos. Estudiaron 39 casos, 31 en el grupo placebo y 8 en el grupo vacunado. Con lo cual, tiene que seguir enrolando enfermos. Y este es el tercer análisis interino, que es el Instituto Gemalea lo liberó el 14 de diciembre, hace unos días. Y ahí estudiaron 22.714 voluntarios
a la 3/4 parte se le dio vacuna, 17.000, y un 25% placebo, 5.600, a los 21 días de la primera dosis con una eficacia de 91,4. Esto es salir un poco del análisis del protocolo inicial, que era 1 a 1, sino acá hicieron otra cosa. Ahora bien, la eficacia de la vacuna frente a casos graves fue del 100%. Se detectaron 20 casos graves en el grupo placebo y no se registraron casos graves en el grupo vacunado. No tenemos data hasta hoy qué pasó con los mayores de 60 años. Vamos a la vacuna de Oxford para ir terminando. La vacuna de Oxford hizo una comparación bien de los ingleses. La comparó contra una vacuna antimeningocóxica, que es la meningocóxica conjugada, la AZY, y ven que los títulos son muy bajos comparados con la vacuna. Fíjense ustedes, y esto es la primera dosis y esto es el booster, diríamos. Y acá tienen ustedes los plasmas de convalecientes. Como ustedes ven, tanto de enfermedad asintomática como de enfermedad moderada, que es los verdes suaves, con la enfermedad severa, que son estos cuadros más verdes. Entonces, de nuevo, la fase 1 y 2 de Oxford es una fase que los títulos de anticuerpos son similares al plasma de convaleciente. Y cuando uno analiza los anticuerpos neutralizantes, ustedes tienen acá pacientes con COVID confirmado, y estos son los títulos de la vacuna de Oxford, y esto es el placebo. Y ustedes ven, esto es la primera dosis, y después de la primera dosis, los títulos trepan prácticamente un poco por arriba del nivel de los plasmas de convalecientes. Y estos son trabajadores de la salud que fueron PCR confirmados asintomáticos. Como ustedes ven, los títulos son menores que los que tuvieron enfermedad confirmada. La vacuna de Oxford analizó 22.690 participantes del Reino Unido y Brasil, incluyó adultos mayores y comorbilidades, hizo el análisis de 11.636. Volvió a cumplir con lo que piden, más de 100 casos de COVID-19, y aparece una cosa rara. Hubo un grupo de 2.741 que se equivocaron aparentemente en cargar la dosis y le dieron media dosis. Nuevamente la dosis es 5 por 10 a la décima, y acá le dieron 2,5 por 10 a la décima, partículas virales. Y en este grupo, que fueron todos enrolados en el Reino Unido, tuvo una eficacia del 90%. Cuando analizamos el 8.895 restante, donde también estaban los ingleses, los brasileros, la eficacia fue de un 62% y una eficacia combinada de un 70%. Esto fue muy perplejo. Los ingleses dieron que se iba a una explicación, y esto por ahí conviene porque usamos menos dosis y ahorramos costos, dijeron, pero en realidad, desde el punto de vista científico, metodológico, no es brillante, ¿está bien? Pero aún así, tiene una eficacia del 70%. Cuando analiza la cantidad de casos que hay en el mundo, y aún con 70% de eficacia, va a tener impacto en reducir la enfermedad. Y acá tienen ustedes, esta es otra vacuna, que es la vacuna de CanSino. ¿Por qué la traigo acá? Porque esta es una vacuna recombinante con el adenovirus 5, pero es de una sola dosis, ¿no? Y entonces ven ustedes, acá tienen ustedes, fíjense ustedes, esto es baja dosis, dosis intermedia y alta dosis, ¿no? Y lo mismo acá, con diferencias significativas, ¿no? Y acá es cuando tienen preexistentes anticuerpos, fíjense ustedes qué interesante, de adenovirus 5 menos de 1 en 200 o más de 1 en 200. Y miren ustedes cuando hay adenovirus, cuando hay anticuerpos ya, porque el tipo tuvo una infección presente, con títulos altos, bajan un poco los títulos, diríamos, en los individuos vacunados, que comparados cuando los títulos de anticuerpos tienen. Y cuando ustedes analizan la media geométrica, fíjense ustedes, acá está el placebo y acá están los títulos que son bien altos, tanto en media geométrica como anticuerpos.
Y acá están los anticuerpos neutralizantes exactamente igual. ¿Cuál es la ventaja de esta vacuna? Una única dosis, con lo cual mejoraría mucho los aspectos logísticos. Si ustedes miran la respuesta de inmunidad celular, fíjense ustedes que los títulos son muy altos, así que realmente uno se queda muy tranquilo que haya activación de la inmunidad celular. Ustedes saben que alguna manera de medir la inmunidad celular es el interferón gamma, cómo se expresa en las células y su producción. Haciendo una síntesis, Moderna y Pfizer son ARN mensajero, tienen con flecha la fase 2, tienen terminada y publicada la fase 3 con una eficacia similar. Esta requiere menos 20 y heladera 4 semanas, Pfizer requiere menos 70, transporte de hielo seco y heladero hace 5 días. Estas son las vacunas que se más está usando en el mundo, la de Pfizer, y ya Moderna empezó a vacunar en Estados Unidos. Moderna cuesta $30 la dosis, se tienen que dar 2 dosis. Pfizer cuesta $19 la dosis, se tienen que usar 2 dosis. Oxford, la de chimpancé, que es la que utiliza, está terminada y publicada, eficacia 70%, temperatura de heladera común. CanSino, China, que yo estoy haciendo un estudio clínico aquí en Argentina, una vectorial de adenovirus 5, tiene completa la fase 1 y 2, está en estudio la fase 3, heladera. La Sputnik, la vectorial con adenovirus 26, la de Oxford cuesta $4, la CanSino no se sabe, la Sputnik, la información que tengo es $9, está estudiada la fase 1 y 2, está terminada la fase 3, pero todavía no está publicada, y la que llega a Argentina es menos 20, la que va a llegar en los próximos 4 o 5 días. Para ir terminando, vamos a ver cómo sería una estrategia de vacunación de COVID-19. Personal de salud en Argentina se considera que tomando todas las actividades, administrativos, camilleros, enfermeros, es alrededor de 1 millón de personas. Médicos en el 2015 se calculó que hay 215.000 aproximadamente, y enfermería alrededor de 197.000. Y adultos mayores, que serían los primeros que se vacunarían en la comunidad, son 3,5 millones. El personal de enfermería y el personal médico se vacunaría en primer lugar aquellos que están en teoría expuestos al riesgo, terapia intensiva, la guardia, emergentólogos y demás. Sin embargo, les digo a ustedes para que sepan, los médicos y enfermeras se contagiaron por transmisión horizontal, no por transmisión vertical. Y es un tema, pero la decisión que se tomó fue imitando lo que pasaba en Europa y no se tomó viendo qué pasaba en la Argentina, que la transmisión es horizontal, por no cuidarnos trabajando en los hospitales y además agregando el pluriempleo que en otros países no está presente. Si uno analiza esto, como son 4,5 millones, se requieren 9 millones de dosis para vacunar solamente al personal de salud y adultos mayores. Y las reflexiones finales. Los datos de eficacia son más altos que lo esperado, tanto por OMS, FDA y por la EMA, y eso es una buena noticia. Les quiero aclarar a ustedes que cuando ustedes 20, 30.000, la eficacia es 95%, esa eficacia no va a cambiar en la vida real. Entonces es difícil que los datos de eficacia, cuando son en grandes poblaciones, es difícil que cambie la vida real. Puede ser menos 90, 87, 85, o menos 90, 92, 93, pero no cambia porque es una gran población. Los datos finales de seguridad, ahí debe esperarse, dado que puede ocurrir eventos que requiera mayor número de vacunados. Los efectos adversos siempre necesitan rodaje para que aparezcan. Será un desafío para Argentina los aspectos logísticos, almacenamiento, distribución, entrenamiento de los vacunadores, etc. Y se necesita vacunar lo más rápidamente posible, y esto yo le pondría un signo de interrogación. La primera vacuna que llegarían ahora antes de fin de año van a ser para el personal de salud, probablemente, y por ahora, mientras los rusos no demuestren que tienen datos mayores de 60 años, se va a utilizar el personal de salud hasta los 60 años. Y acá está un poco, ¿no?, que la de Pfizer es la que más cuesta de almacenamiento y transporte,
Por eso yo creo que debería vacunarse en instituciones de salud y para ciudades importantes, porque ahí es fácil la logística. Las vectoriales con temperatura de veras son más fáciles de distribuir, ¿no? Y vacunar 5 millones de vacunas por mes es un esfuerzo importante porque a los 28 o 30 días se asuma la segunda dosis, ¿está claro? Si yo vacuno a un individuo el 1 de enero y vacuno por la vacuna Sputnik, al 21 días le tengo que dar la segunda dosis, con lo cual es un número muy importante y es un desafío que es el mayor desafío que se ha tomado en la historia de Argentina para vacunar, porque da algo así como entre 40 a 60.000 dosis por día. Nada más y muchas gracias. Bueno, excelente charla, doctor López. Acá tengo una consulta en el chat, pregunta Noemí, ¿Cómo no? pregunta, no tiene relación con la vacuna, pero pregunta en caso de pacientes positivos, ¿por qué hay pacientes que se le ha realizado al mes inmunoglobulina G para COVID y da negativo? ¿No tienen anticuerpos? Pregunta. No, es un problema porque ustedes lo están dosando probablemente por técnica de ELISA o por técnicas cualitativas, pero supongamos que es el ELISA. El ELISA que dosa habitualmente uno es un método semi-cuantitativo y el semi-cuantitativo el cual nos da títulos realmente sólidos. Pero a mí de ello, hay algunas técnicas ELISA que pueden dosar perfectamente. Los anticuerpos ELISA desaparecen entre 45 y 105 días. Con lo cual, ustedes se dan cuenta que uno no puede asegurar que esa vacuna, que el técnica ELISA no implica que el individuo ya esté protegido, porque para eso tendríamos que medir inmunidad celular, inmunidad humoral. Hay un trabajo ya publicado en Portugal que dice que el individuo, los anticuerpos neutralizantes ya le duran 7 meses. Es un trabajo hecho en Portugal, con lo cual aquel que se enfermó, en 93% de los casos, tiene título de anticuerpo durante 7 meses. Y se acepta que un 5 o un 7% de los individuos pueden no fabricar anticuerpos suficientes a través del tiempo, como ocurre con muchas otras enfermedades infecciosas. Muy bien. Acá tengo otra consulta, preguntan, en el canal de YouTube, preguntan a ver si hay estudios en el caso de la aplicación de la vacuna en mujeres embarazadas. No hay estudios hechos en el mundo de mujeres embarazadas. En los estudios que yo por lo menos estoy haciendo, si una mujer se embaraza, se la sigue igual durante el embarazo, se le comunica al médico obstetra que se embarazó después que recibió la vacuna, pero hasta ahora se sabe que aparentemente el virus de COVID-19 es muy poco teratogénico, o por ahora no se ha demostrado ni teratopatías, ni se ha demostrado prematurez, ni recién nacidos muertos. Hay un trabajo ya, más de 8.800 embarazadas que tuvieron COVID en Pensilvania, en el cual muestran que por ahora uno se queda tranquilo. Después tengo dos consultas más o menos similares, que también vienen por el canal de YouTube, que están preguntando por la confiabilidad de las vacunas y qué pasa con la de Pfizer, que no está entrando en Argentina, a ver si hay alguna novedad, si usted conoce algún dato. Está bien, la confiabilidad de las vacunas está dada un poco por todo lo que le mostré. Yo creo que las vacunas estas son seguras, todas ellas, pero es posible que cuando uno vacune uno cada 500.000 o uno cada 1.000.000, aparezca un efecto adverso que no se detectó cuando vacunamos 40.000. Esto forma parte de todas las vacunas. Si ustedes se acuerdan, durante mucho tiempo se decía que la vacuna Sabin no daba ningún efecto adverso y después se vio que un individuo cada 1.400.000, un individuo cada 1.400.000 de vacunados, los virus atenuados de la Sabin revertían al estado salvaje y le daba poliomielitis. Y esto es igual, y nadie dejó de no usar la Sabin por esto. Así que a mí me parece que en este aspecto debemos esperar algún efecto adverso más importante, pero globalmente me parece que son vacunas seguras. ¿Por qué no se usa la vacuna Pfizer? De Pfizer no lo sé.
la información que tenemos es que hay temas contractuales, pero yo honestamente no sé cuál es el final de la historia, porque nosotros los expertos no participamos de las negociaciones de ministerio a laboratorios. Bárbaro. Bueno, hay 2 preguntas más, así ya finalizamos. Acá preguntan si se va a hacer seguimiento serológico a los pacientes vacunados. Creo que se va a hacer farmacovigilancia y creo que uno podría armar grupos centinela para estudiar los pacientes vacunados, pero quiero aclararle que no nos va a alcanzar con el ELISA, sino vamos a necesitar anticuerpos neutralizantes, en el cual ya es más difícil de hacer la técnica, porque hay que hacerla por medio o de pseudovirus o hay que hacerla por medio de cultivo celular, y los cultivos celulares requieren flujos laminales de alto poder biológico, porque usted trabaja con virus de COVID-19, mientras que los pseudovirus, que hay lugares que ya lo han desarrollado, la Facultad de Medicina de Loire ya lo han desarrollado, es más fácil de detectar, pero asumo de que esto debe estar formando parte de la estrategia post-vacunación COVID, ¿no? Bárbaro. Bueno, y la última pregunta que hacemos, así ya cerramos, están preguntando a ver si van a vacunar a niños y se empieza a vacunar en alguna edad. ¿Se está planteando el tema? Los niños van a ser los últimos que van a ser vacunados porque no hay estudios todavía en niños. Pfizer hizo un protocolo que lo está terminando, lo está llevando a cabo, que pacientes, individuos de 12 a 18 años. ¿Está bien? Pero no ha ido ninguno a chicos menores. Moderna, en Estados Unidos, tiene planeado un estudio en pediatría. Bárbaro. Bueno, doctor Garín, ¿quiere decir algo para cerrar? Así ya lo liberamos al doctor López y cerramos la charla. Bueno, solamente agradecerle a Eduardo la gentileza, el esfuerzo de darnos esta magnífica charla que realmente nos esclareció mucho. Pues mucho se habla y poco se sabe. Entonces, escuchar al que sabe me parece que para todos los médicos y todos los que estamos presentes es muy importante. Así que, Eduardo, muchísimas gracias y gracias también a todos los que acompañaron en este Zoom. No, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a FEMECA por darnos la casa, diríamos, y la entrada, y bueno, y desearle a todos una muy feliz Navidad y un gran año nuevo, y creo que todavía tenemos un trayecto para vacunar a la comunidad, todavía tenemos un trayecto para empezar, ¿no? Bueno, muy amable, gracias por todo y bueno, feliz Navidad a todos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Karim, que sigas bien. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, Muchas gracias, Marta. felicidades. Hasta luego. Gracias.